Feliz noche. Espero que el Señor nos pueda bendecir en esta noche y podamos recibir un mensaje de lo alto que nos permita continuar este camino hacia la eternidad. Este es un sermón que comenzó hace mucho tiempo. Tenía yo 13 años y fue en este mismo lugar, no en el púlpito, sino en la institución. Específicamente fue allí en la capilla del hogar de señoritas. Yo tenía 13 años. Y fue la primera vez que yo escuché parte del sermón que quiero predicar en esta noche. Yo agradezco al Señor porque hay varios ejes transversales en la iglesia adventista que son la base de nuestra filosofía y gracias a Dios yo me he sentido partícipe de ellas. Uno es el colportaje. Tuve mi primera experiencia de colportor a los 13 años. Tenía 2 meses de bautizado y fue cuando por primera vez colporté. Y en esa época, era como septiembre, fue que estuve aquí en una asamblea de colportores. Esa asamblea de colportores fue dirigida por el pastor Mirto Presentación, un pastor curazaleño que hace como unas 2 semanas descansó en el Señor. Eso me motivó también a sacar este tema de este sermón para predicarlo. Era muy joven, pero lo que yo escuché allí marcó parte de mi vida y siempre estuvo presente. Lo he utilizado en muchas áreas, lo que yo escuché o parte. Me he olvidado de muchas cosas, pero de esto no me he olvidado. Siempre me ha gustado relacionar áreas de la ciencia con la Biblia. Y en esta noche vamos a hablar de neurociencia. Y a veces nosotros tenemos temor de hablar de algunas áreas pensando que no están en la Biblia, pero en la Biblia es la base de todo conocimiento si entendemos que la verdad y el conocimiento parte de la mente de Dios. Quisiera que abriéramos nuestras Biblias en un versículo muy conocido por nosotros. Se encuentra en la carta a la iglesia de Filipos, Filipenses 4:8. Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que dé buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Esto es neurociencia. Aquí el apóstol está entendiendo que todo radica o todo nace en nuestra mente, en nuestro cerebro. El cerebro es uno de los grandes misterios para todos los hombres, sean cristianos y no cristianos. Los misterios que encierran el cerebro, el hombre todavía queda abismado, maravillado, porque no se puede entender en su plenitud. Cómo millones y millones de neuronas pueden hacer enlaces sinápticos y generar todo lo que nosotros somos. Cuando un niño nace tiene pocas, o sea, tiene todas las neuronas que tenemos nosotros, pero pocos enlaces neuronales. La ciencia ha demostrado que un niño de 2 años es el momento histórico de cualquier persona donde hay más conexiones neuronales. Luego comienza a descender y uno entiende porque en esos primeros 3 años es cuando nosotros hicimos el contacto con nuestro mundo. Aprendimos a hablar, aprendimos a caminar, aprendimos a reconocer tantas cosas y es necesario que el cerebro esté preparado. Pero esa plasticidad que tiene el cerebro nos acompaña hasta el momento de morir. Yo siempre he pensado que la última clase es nuestra muerte. Y esa es una clase que a veces, por supuesto, nos puede agarrar digamos, sin pensar que va a ocurrir. No todas las muertes son esa muerte que está la persona allí, sus familiares están reunidos, lo abrazan, un beso y la persona se va extinguiendo. Hay personas que mueren de una manera
accidentales, pero es la última lección. Algunos científicos mencionan que por 15 minutos el cerebro todavía sigue funcionando, si no es destruido, por supuesto. Mi pregunta es, cuando la persona muere, esos 15 minutos que estará pensando. Porque una persona cuando muere, le pueden colocar en su cabeza algunos aparatos y todavía el cerebro emite alguna sonda. Es uno de los órganos que dura un poquito más, otros órganos sí colapsan, pero el cerebro todavía sigue allí mandando. Por supuesto, no, el cuerpo no responde, pero puede quedar allí el pensamiento. Solo lo sabremos cuando estemos pasando por esa. Por supuesto, no queremos todavía tener esa última clase, ¿verdad? Pero si Dios lo permite, que así sea. Así que todo radica en el cerebro, todo radica en el pensamiento, todo radica en esa neuroplasticidad y todo radica en lo que tiene que ver con la neurociencia. Ahora, ¿cómo se relaciona eso con todo lo que he dicho anteriormente? Cuando yo estuve aquí en esa capilla, eh, estuvimos varios días, no me acuerdo cuántos días. Yo estuve con mi hermano y otras personas de la Iglesia del Paraíso. Allí el pastor Mirto Presentación habló de un método. Él decía, cuando vayamos a vender nuestros libros, tenemos que aplicar un método. Y él en ese momento nos mencionó que el método era atención, interés, deseo, razón y voluntad. Y de verdad que ese método me gustó. Lo apliqué en el colportaje, lo apliqué en mi ministerio y lo he aplicado en clase. Pero cuando ya comencé a estudiar formalmente la administración y la gerencia, encontré que sí existía ese método. Es un método que por primera vez estructurado de esa manera lo dijo un publicista en los Estados Unidos, Aldo Lewis, por allá en la década de 1890. En la década de 1890 él sacó ese método y él le colocó el nombre de ese método AIDA. ¿Quiénes han escuchado de AIDA? Algunos que yo le he dado en clase lo saben, otros. Uno de las líneas de investigación que siempre me ha gustado es la mercadotecnia, siempre me ha gustado. Y relacionándola al evangelismo. Pudiésemos nosotros pensar que es como degradar el evangelio si nosotros lo comparamos con un acto de vender. Pero cuando yo veo todas las parábolas que Jesús utilizó, eran de mercadotecnia. Tenían que ver con ventas. Una oveja perdida, una moneda perdida, un hijo que pidió su herencia, un tesoro escondido, una perla de gran precio, un terreno donde la semilla, alguna se pierde, pero otra. Entonces, algo tiene que ver con que Jesús invirtió tiempo en hablarnos acerca de las técnicas de venta. Por eso es que quiero aprovechar pocos minutos que nos quedan en que busquemos dos pasajes de la Biblia. Vamos a situarnos en Génesis el capítulo 3 y en Juan el capítulo 4. Hoy en día la inteligencia artificial ha analizado muchos libros y la Biblia es uno de los libros que tienen más interconexiones como ninguno. Y me llama la atención que usted puede agarrar cualquier tema que aparezca en Génesis y lo va a encontrar hasta el Apocalipsis. Y si usted agarra hoy el tema que yo lo voy a exponer y usted piensa en ese tema, usted va a encontrar que en todos los libros hay algo relacionado con ese tema. AIDA es un método de mercadotecnia, de venta, de publicidad. Los grandes expertos mencionan que aun cuando ese método tiene más de 120 años, pero vamos a demostrar que tiene miles de años, porque aparece en el Génesis y aparece allí en Juan. Uno fue utilizado por Satanás y ese método en la segunda parte fue utilizada con Jesús. Y uno dice, ¿cómo es eso? ¿Satanás utiliza los métodos de Jesús? Sí, sí, claro. ¿Y Jesús utiliza los métodos de Satanás?
Porque si Satanás replica lo de Jesús, él también contraataca con los mismos métodos que usa Satanás. Y uno pregunta, pero ¿cómo Satanás pudo entender un método de Dios? Bueno, porque es que Satanás fue creado con inteligencia y él supo entender cómo funcionaba su cerebro, pues. Lo que le gusta a la educación, existe lo que es la cognición. La cognición es la capacidad de aprender. La metacognición es la capacidad de entender cómo aprendemos. Y la metacognición es que nosotros hagamos nuestros propios métodos de aprendizaje. Y Satanás utiliza eso. Satanás entiende cómo él aprende. ¿Y cómo aprendo yo? Él va a un nivel más, entender cómo y por qué yo aprendo. Pero el tercer nivel es crear las propias estrategias para hacernos nosotros aprender. Y lo malo también se aprende. De la misma manera como Dios quiere enseñarnos, Satanás también nos enseña. Solo que las estrategias son diferentes. Dios no obliga, no es por amor, es voluntario. A Satanás no le interesa que sea voluntario o no. Él te va a obligar, pero también hay convicción. O sea, Satanás es un buen maestro. Entonces, si nosotros entendemos cómo ocurre eso, puede ser que entonces ya nosotros podamos crear estrategias para evitar que Satanás venga a nuestra mente, a nuestro corazón y corrompa lo que el Señor quiere que se mantenga sano. Ese método AIDA tiene 4 palabras: atención, interés, deseo y acción. De ahí es donde sale AIDA. Hay otros expertos, por ejemplo, en el 2011, esos gurús de la administración le agregaron una S. Entonces hay un método que se deriva de AIDA que se llama AIDAS. La S es de satisfacción. Porque cuando yo quiero vender, yo quiero atraer la atención de la gente con mensajes visuales, audibles, que la gente se sienta atraído. Y luego yo debo captar ahora el interés. Y el interés no es tanto describir el servicio o el producto, sino decir los beneficios. Y si nosotros lo aplicamos al IUNA, se aplica. Nuestros estudiantes no vienen, puede ser que no hemos captado su atención. Y luego no hemos captado su interés. Yo soy de los convencidos. Nosotros no tenemos que hablar tanto de lo que es una carrera. No, eso no es lo que le interesa al joven. Al joven no le interesa qué va a obtener o digamos qué es la teología o qué es la administración, pero cuando usted le habla de los beneficios y experiencia es diferente. Y Satanás y Dios hablan de experiencias, venden experiencias. El pecado es una experiencia y es una experiencia de satisfacción, placer. Y Dios también habla de experiencia y también tiene satisfacción y tiene que placer, pero es un placer y una satisfacción diferente. Satanás la que vende es momentánea o la que se logra a costa de mis principios, mis valores y lo mayor o lo peor de mi alma. Y en la Biblia hay muchas veces esas comparaciones. ¿Qué haría usted que usted tiene un silo lleno de grano y usted se siente muy jactancioso, pero si Dios viene a pedir tu alma, ¿qué vas a decirle si ese grano ha sido obtenido gracias a que tú dejaste tus principios, tus valores, o lo más importante, que es tu relación con Dios? Luego que se capta el interés, viene el deseo. La única de que un joven quiera venir al UNAT y permanezca acá es que se haga un vínculo emocional. ¿Por qué la gente no permanece en la iglesia? Uno puede pensar, es que no está bien preparado, sí. Es que hay muchos hipócritas, sí. No somos el mejor ejemplo, sí. Pero la psicología dice que si una persona cuando entra a un grupo cualquiera, y la iglesia es un grupo, y logra tener por lo menos 5 personas que hagan un contacto emocional, va a estar allí. Pero cuando llega una persona y está en solitario,
y nadie no está pendiente de él, y si esa persona no logra hacer ese vínculo emocional, se va a ir. Lo mismo cuando yo quiero vender un producto. ¿Por qué usted compra las cosas? Porque hay un contacto que emocional, un deseo. Usted dice, lo quiero, aunque usted no lo necesite. Y eso es lo que hace la mercadotecnia, venderte cosas que tú no necesites. Y por último está la acción. Un publicista quiere que la gente compre ¿qué? El producto. Dios quiere que tú entregas, igual que yo, mi vida y su vida a Él. Pero Satanás quiere lo mismo. Entonces vamos a ver rápidamente dos casos, cómo se aplicó ese método AIDA en paralelo. El primero lo hizo Satanás a Eva, imagínense. Uno puede pensar, bueno, es que sacó ventaja. No, es que Dios había aplicado también el método con Eva. El detalle es que Satanás supo encauzar hacia el mal la misma manera de pensar que tenía Eva que tenemos nosotros. Y a veces nosotros caemos redonditos. Este sermón lo he titulado así: la chispa de la curiosidad, la llama del deseo, dos viajes de fe. Eva y la mujer samaritana comenzaron a hacer un viaje de fe, solo que una derivó a la muerte y una derivó a la vida eterna. Vamos a buscar rápidamente en Génesis el capítulo 3 y el verso 1. Como son historias muy conocidas, no voy a detallarme en el contexto, sino en el versículos clave. Génesis 3:1 dice, pero la serpiente le dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho no comáis del árbol del huerto. Vemos aquí que Satanás captó la atención de la mujer con una pregunta, y muy sutil, con que Dios os ha dicho no comáis de todo el árbol del huerto. Pregunto, ¿ya Dios no le había dicho a Adán y Eva que no deberían comer? Y ahí es donde comienza Satanás. Satanás llama nuestro interés o nuestra atención, perdón, utilizando la mezcla de la verdad con el error. Y a veces nosotros decimos, no, pero si son 1000 litros de agua, ¿qué le va a hacer una gotica de veneno? ¿Sabían ustedes que una gota de aceite de carro la colocan en un tanque gigantesco, una sola gota, ya el agua no es potable? Solo una gota. Y a veces nosotros permitimos en eso, permitimos que Satanás o el mundo nos contamine a menos con una gotica. Entonces uno dice, pero una gotica, ¿qué va a hacer? Una copita, eso no me va a cambiar. Cejar en un momento mis principios, una mentirita al aire, una canita al aire. Y vemos ahora en Juan, en el capítulo 4 y versículo 7, dice, vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Cada uno le está llamando la atención de una manera. Satanás con una pregunta, con que Dios os ha dicho que no deben comer de todos los árboles. Y aquí encontramos ahora a Jesús llamando la atención de una mujer. Ahora, ¿cómo la llamó la atención? Y él aquí tiene lo importante. Satanás rápidamente se dio cuenta que Eva era muy curiosa. Y a veces dice que la curiosidad mató ¿qué? Mató al gato. Y uno puede pensar, bueno, pero no, la curiosidad es buena. La curiosidad tiene que ver con una característica de nosotros como investigador. Pero a mí me llama la atención en la Biblia que Dios dice, no debemos tratar de saber todo. Por eso ese versículo que se interpreta que debemos leer, conocer todo y retener lo bueno, eso es peligroso. El problema es que el bien y el mal tiene una línea. Digamos que esta línea es del bien y el mal. Y por eso Pablo le dijo, todo lo puedo, pero no todo ¿qué? Me conviene. Entonces uno dice, bueno, yo estoy aquí, todavía no he caído.
Y entonces yo voy aquí, ¿hasta qué momento uno se da cuenta que ya está aquí y no hay diferencia? La hermana del White menciona que el error y la verdad como los dos rieles de un tren. No sé si han tenido ustedes la oportunidad de montarse en un tren y ver ese efecto. Yo tuve la oportunidad de viajar en tren, Marcos también, y nosotros nos montamos un último vagón y yo pude ver ese efecto. Cuando yo veía aquí, porque el tren también iba como a 30 kilómetros por hora, así que ese veía perfecto. Si usted se monta en un tren, bala, no va a ver ese efecto. Y uno ve que los rieles están separados, pero uno va mirando a la lejanía, los dos rieles se forman ¿en qué? En uno. Y ahí es donde Eva no entendió que acercarse demasiado a ese punto donde hay verdad y mentira, donde está la verdad y el error, donde está la vida y la muerte, eso es peligroso. Es mejor uno siempre que, sí, yo sé que me permite Dios llegar hasta ahí, pero yo no quiero que, yo no quiero arriesgar. En ese mismo momento que cuando Eva vio que alguien le estaba hablando y no era Adán, ella debió haber salido ¿qué? Corriendo. Pero a algunos de nosotros le gusta dialogar con Satanás. No, es que yo soy una persona doctrinalmente pura y fuerte. Yo no tengo problema de enfrentarme a lo que sea. Hay un pionero, Carl Wright, no sé si ustedes han leído de la historia de él. El pastor Carl Wright era uno de los mejores apologistas que ha tenido la iglesia adventista. Él estuvo en debates con cualquier persona en su época y le ganaba. Pero ¿saben ustedes que la hermana Ellen White le advirtió? Le dijo, Pastor Wright, o Carl Wright, usted se está exponiendo al terreno del enemigo. Pero uno dice, pero ¿cómo? Si él iba a ir a defender a quién? A Dios y la verdad. Ahí yo aprendí y ese pasaje. Ninguno de nosotros ha sido llamado a defender la verdad. Y alguno va a decir, ¿cómo es eso? ¿Saben ustedes que ninguno de nosotros ha sido llamado a defender la verdad? ¿A qué somos llamados nosotros? A presentar la verdad. Son dos cosas diferentes. Yo presento la verdad, pero no tengo que luchar para que la persona acepte la verdad. Eso solamente es de quién, de Dios. Y a Satanás le gusta eso. Esa persona que le gusta, que son defensores de la verdad, pero a veces se están metiendo en un terreno donde no estamos preparados. Y lastimosamente, ¿qué pasó con este pastor Cartwright? Este pastor se fue de la iglesia. Es más, hay un libro que usted lo puede encontrar en casi todas las librerías evangélicas que menciona un pastor adventista renuncia al ministerio. Pero cuando usted lo lee, eso ocurrió hace más de 140, 130 años. Y algo interesante, el pastor Cartwright murió bajo el auspicio de la iglesia adventista. Los últimos años de enfermedad fue, pero eso no lo menciona en el libro. Pero queda pasmado allí que ninguno de nosotros tiene el poder para enfrentarse a Satanás. Solamente uno lo hizo y fue ¿quién? Jesús. Y en ese momento Eva debió haber salido ¿qué? Corriendo, pero no lo hizo. Miró una serpiente hermosa, una serpiente emplumada que habla y también conoce del conocimiento de Dios. Luego encontramos allí una reflexión. ¿Qué es lo que llama la atención en este momento tu vida? La atención la captamos a través de nuestros sentidos. Lo que tú ves, lo que tú comes, lo que tú sientes, lo que tú piensas. En este momento ya nosotros pudiésemos pensar, ¿estamos de qué lado? ¿Del lado team o del grupo de Eva o del grupo de la mujer qué? De la mujer samaritana. Porque uno dice, bueno, pero la samaritana estaba en un sitial peor. Eva no había pecado, pero la mujer samaritana era una ramera, una mujer que temía que la demás la vieran, estaba excluida.
Usted se imagina a las 12 del mediodía buscar agua en un lugar donde está cayendo un sol apremiante. Pero la mujer samaritana hizo la diferencia. Vamos ahora con interés rápido. Génesis 3, 2 y 3. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis para que no muráis. Ya Eva comenzó a pensar en lo que no tenía. Ya Satanás dijo, ya capté el interés de ella. Muchas veces nosotros estamos más preocupados en lo que no tenemos con lo que sí con lo que sí tenemos. La paradoja, el vaso medio lleno o el vaso medio vacío. ¿Cómo piensa usted? Usted ve un vaso a la mitad, ¿está medio lleno o está medio vacío? Y uno puede decir, es igual, matemáticamente es igual. No, en la neurociencia no. Cuando usted piensa que está medio vacío, ¿me falta qué? Me falta la mitad. Pero cuando usted dice está medio lleno, usted dice tengo. Y Satanás es experto en eso. Satanás no puede leer nuestros pensamientos, pero no necesita leer los pensamientos de nosotros para saber. Él sabe qué hablo yo, a dónde voy. En cambio, con la mujer samaritana, vamos a Juan 4:9. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judíos me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque los judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Vemos que en este caso, Tana presentó algo positivo. Ella dijo, bueno, ¿cómo es eso? Tú siendo judío me estás pidiendo de beber, sabiendo que yo soy samaritana, sabiendo que ustedes nos han segregado a nosotros, sabiendo que ustedes no han permitido que nosotros participemos también porque tenemos sangre del pueblo de Israel. En este caso estaban iguales, pues. Una estaba resentida. Eva pensando, oye, no sé, no tengo todo, me falta algo. ¿Cómo es eso que yo puedo estar en algo mejor? ¿Cómo es eso que si yo lo toco no muero? ¿Es que tú tienes algo diferente para decir? Yo conozco personas que usan el YouTube espiritualmente, pero usted no le ve oyendo o viendo los programas adventistas. Es más, yo dijera ahorita aquí, no lo vamos a hacer, quienes consumen de la televisora adventista, casi nadie va a levantar la mano. Pero usted ve en YouTube, sale un pastor hablando de los libros no escritos en español, que la iglesia sabe que cuando usted lo lea va a cambiar su posición con los pastores de la iglesia adventista. O un video, ¿qué están haciendo los pastores con los diezmos? Siempre nos gusta a nosotros es lo que está oculto, lo que es el chisme, lo que siempre tiene ese morbo espiritual, porque a veces es eso, morbo espiritual. Yo me acuerdo cuando yo estaba en la Iglesia del Paraíso, siempre alguien decía, no, es que cuando el último libro, el último escrito del linaje de Juárez sea traducido al español, va a ocurrir un hecatombe. Que si el Opus Dei, la Iglesia Católica, se ha infiltrado en la iglesia adventista y no sabemos que hasta el presidente de la iglesia adventista ya es un oficial de la iglesia católica. Siempre queremos buscar aquello que Dios nos dice, no te interesa, no te importa. Hay hermanos que dicen, no, yo tengo duda de lo que hacen el diezmo, pero pregunto, ¿el diezmo es tuyo? A mí me debería interesar lo que se hace con el diezmo. Puede ser que, oye, mira, pastor, no se está invirtiendo bien. Pero es que el diezmo no es de nosotros. Nosotros entregamos el diezmo como algo que el Señor nos está pidiendo, pero no es lo mío. Pero algunos de nosotros nos ponemos como esos jueces, ¿verdad? Solamente estoy poniendo un ejemplo, pero así es en cualquier otro tema que pueda tener la iglesia. Vamos al tercero, deseo.
Génesis 3, 5 a 6. Satanás le dijo, serán abiertos vuestros ojos, imagínense. Te está diciendo, naciste o fuiste creada, pero con los ojos ¿qué? Con los ojos cerrados. Serán abiertos vuestros ojos y seréis como quién, como Dios. Yo hago una pregunta, ¿en la Biblia llegaremos a ser como Dios? ¿El mismo Dios no nos invita a ser igual a Él en algo o no? Mateo 5:48 dice, sé perfecto, o sea, que sí, pero vean ustedes que Satanás lo está colocando es algo que él siempre ha querido ser. Él siempre ha querido ser igual que quién. Una cosa es conseguir cualidades de Dios, otra cosa es ser igual a qué, ser igual a Dios. A mí hay un tema que me gusta mucho, es la teología de la sangre. Y ese es un tema que aparece desde Génesis y termina en el Apocalipsis. Y la gente que se va a perder es porque quisieron ser igual que Dios. Porque ¿quién es el único que puede pecado? Dios, Jesús. Pero si usted no acepta a Jesús, usted se está haciendo Dios porque usted dice, no, yo quiero redimir mi propio pecado. Cuando usted no confiesa un pecado, usted se vuelve igual a Dios. Porque usted dice, yo no necesito confesar un pecado para que tú me lo perdones. Yo mismo me lo puedo autoperdonar. Satanás sí cumplió lo que dijo. ¿Serás igual a quién? ¿Pero para qué? Para perdición. En cambio, la mujer samaritana, ¿cómo captó ese deseo? Respondió Jesús, Juan 4:10 y parte del 15. Dice, respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua de vida. Y la mujer inmediatamente le respondió, Señor, dame de esa agua para que no tenga yo más sed ni venga aquí a sacarla. El deseo en las dos mujeres estaba instaurado. Una quería ser igual que Dios, la otra quería recibir agua de vida, donde bebe y ya no va a tener ¿qué? Mayor sed. Pregunto, ¿cuáles son nuestros deseos el día de hoy? ¿En dónde están colocados nuestros sentimientos? ¿Los padres en sus hijos? ¿Los hijos en sus padres? ¿Es en mi profesión? ¿Es en mi trabajo? Porque a veces nosotros decimos, somos esclavos de mi trabajo, pero eso es peligroso porque ese es el síndrome de Marta. Marta era una esclava al trabajo. María era una esclava a Jesús. ¿Ves la diferencia? El trabajo no me salva, Jesús sí. Por eso Jesús le dijo, María ha escogido qué. A veces la gente dice, no, es que la Biblia enfatiza el patriarcado, es machista, pero yo solamente he hablado aquí es de mujeres. Qué equivocado a veces estamos, ¿sí o no? Estas verdades la presentó con Eva, María, Marta y con la mujer samaritana. En el caso de la mujer samaritana no conocemos el nombre. Y por último, viene la acción. Génesis 3:6, la última parte. Y tomó de su fruto y comió, hablando de Eva, y dio también a su marido, el cual comió con quien. Y a veces uno dice, mira, cómo Eva. No, Eva no engañó a Adán. Y a veces no pensamos en eso. A Eva fue engañada por Satanás. A Adán le engañó Satanás y le engañó ¿quién? Eva. El hermano White nos menciona que Adán pensó que Dios no era capaz de traerle otra persona. Él quería era Eva. O sea, si no es Eva, no es ninguna. Vean ustedes. Un amor tóxico. Porque el hermano White menciona que si Adán no peca,
Eva hubiese sido salvada. Y si Eva hubiese sido destruida, le hubiese dado ¿qué? Otra esposa. Pero Adán dijo, no, si no es ella, prefiero morir. A lo Romeo y Julieta, ¿sí o no? Vean ustedes cómo Satanás cambia de un momento a otro toda la historia, todo. Algo que había sido perfecto, bonito, cómo Satanás lo destruyó totalmente. Y en Juan, la mujer samaritana, el capítulo 4 y versículos 28 y 29, la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Esto me llama la atención, algo interesante. Y la mujer samaritana fueron evangelizadoras. Eva logró evangelizar a uno y la mujer samaritana logró evangelizar una ciudad. Pero ¿sabían ustedes que nosotros, si no somos predicadores del evangelio, somos predicadores de la muerte? Lo que yo haga va a traer dos cosas, vida o muerte. No podemos nosotros decir, yo me coloco, soy neutro. Yo no le hago mal a nadie. ¿Han oído ustedes eso? Si tú no haces bien, ¿haces qué? Haces mal. Y lo que me llama la atención, si leemos las historias con más detenimiento, cómo estos hombres, y vean ustedes interesante, la mujer samaritana, ¿quién fue a evangelizar? ¿A las mujeres del pueblo? Oye, ella va a evangelizar a las que le había quitado el marido, imagínense, la apedrean. Ella fue a buscar a aquellas personas con las que había ¿qué? Pecado. Y yo me imagino que estos hombres comenzaron a predicarle a sus esposas. Pero lo que me llama la atención es que cuando llegaron los hombres le dicen, ya no creemos por lo que dice esta mujer, sino porque tú, Jesús, nos lo has reafirmado.